Yarnatips, del grupo Yarnavet. Hola amigas y amigos, soy el profesor Jean-Simon del grupo Yarnavet y eso es Yarnatips. Hoy hablaremos del principal componente del hilo, las fibras. Aprenderemos que es el constituyente responsable de la mayoría de las propiedades del hilo y en especial su resistencia a la tensión. Este tutorial forma parte de una serie de videos sobre el hilo dirigido a empresarios de la confección. Puede ver todos nuestros videos en la lista de reproducción. Las fibras con que está hecho el hilo es su principal y más importante componente. La funcionalidad del hilo está determinado por la torsión o trenzado de las fibras que lo constituyen. El tipo de fibras y la forma como están dispuestas son los responsables de la resistencia a la tensión, la elongación y la elasticidad del hilo. Las fibras son el soporte del resto de los componentes del hilo, como el tinte y el lubricante. El brillo del hilo depende en gran medida del tipo de fibra que lo conforman. En resumen, son las fibras las entrañas del hilo. Los hilos pueden usarse para tejer, coser o bordar, y sus fibras pueden clasificarse según su origen en naturales o sintéticas, es decir, artificiales. Las fibras naturales provienen de fuentes vegetales, animales o minerales. Existen muchas fibras vegetales, pero citaremos solo dos a modo de ejemplo, el algodón y el lino. Las fibras animales, como la lana proveniente de ovejas y la seda del gusano, en general, los hilos provenientes de esas fibras vegetales o animales se utilizan para tejer telas. Raramente se emplean para coser. Por último, las fibras minerales, como el asbesto, provienen de algunas rocas. Sus hilos se utilizan para elaborar y coser prendas resistentes al fuego. Las fibras artificiales o sintéticas existen en una gran variedad. Solo mencionaremos algunas. El rayón, una fibra que se fabrica a partir de la celulosa, produce hilos que por su gran brillo son preferidos para bordar. El nylon y el poliéster, polímeros sintéticos derivados del petróleo, son fibras con las que se elabora el hilo más común para coser, sobre todo por su alta resistencia. Hay otras fibras sintéticas muy curiosas por sus propiedades para fabricar hilos especiales, por ejemplo el caucho, los metales, la fibra de vidrio o la fibra de carbón. Pero hay más. Las fibras, según su longitud, pueden clasificarse como continua o discontinuas. Las fibras discontinuas también se clasifican en fibras cortas o largas, sintético o natural. La longitud de la fibra define las propiedades del hilo. En el caso del algodón, se considera una fibra corta aquella menor a 1 pulgada, recordando que 1 pulgada son 2,54 centímetros. Una fibra mediana tiene entre 1 y 1,10 pulgadas, y las fibras largas son mayores de 1,10 pulgadas. Como dijimos anteriormente, el hilo de algodón se utiliza principalmente para la fabricación de telas, en pocas ocasiones para coser, debido a que este hilo tiene baja resistencia a la tensión y una alta tasa de encogimiento. Se vuelve obligatorio coser con hilo de algodón cuando la prenda se va a teñir una vez que esté elaborada, ya que el hilo de algodón acepta tinte alrededor de los 80 grados centígrados de temperatura, mientras que las fibras sintéticas, como el poliéster, requieren de temperatura por el orden de los 180 grados centígrados para ser teñidas. El poliéster, como ya dijimos, es la fibra por excelencia para hacer hilos de coser. Por sus propiedades, presenta una buena resistencia a la abrasión y una buena resistencia a la luz solar y a los agentes atmosféricos. Exhibe un bajo encogimiento al lavado y una excelente resistencia a los hipocloritos, oxidantes, reductores y disolventes orgánicos utilizados en el lavado en seco. También muestra buena resistencia a la polilla, bacterias y hongos.
Las fibras continuas son siempre artificiales o sintéticas. Se distinguen con estas fibras el hilo de bordar, el de overlock y el de nylon para calzado, de altísima resistencia. Es la fibra continua la que proporciona las propiedades ideales para cualquier uso. Es primordial la importancia del tipo de fibra y la calidad de la fibra para la fabricación del hilo de coser, ya que esto determina muchas propiedades del hilo, pero en especial su resistencia a la tensión. ¿Cómo sabemos si un hilo de coser tiene la resistencia adecuada? La resistencia requerida puede ser determinada rompiendo un trozo de hilo con las manos. No. Tratar de romper un hilo con las manos para medir su resistencia es una práctica común, pero inadecuada. Recuerden que su máquina, dependiendo de la costura que está efectuando, tiene un requerimiento de resistencia a la ruptura o a la tensión que varía ligeramente con cada hilo, lo cual es imposible percibir con el pulso. Por eso es que su proveedor debe suministrar las especificaciones técnicas, medidas en un laboratorio de control de calidad para que usted pueda verificar que corresponden a los requerimientos de su máquina. Por ejemplo, el hilo Zebra 42 de Yarnabet, dentro de sus especificaciones técnicas dice: tipo de fibra, fibra discontinua, poliéster. Longitud de la fibra, 38 milímetros, es decir, 1,49 pulgadas. Es una fibra larga. Fuerza de ruptura en un solo extremo, 900 centinewton, que son 917 gramos, casi 1 kilo. Mientras que el hilo para overlock, mucho más delgado, 151, tiene una fuerza de ruptura de 630 centinewton, que equivale a 641 gramos. Ambos se pueden romper fácilmente con las manos, aún con una diferencia de casi 250 gramos. Ahora bien, ¿qué pasa con un hilo de segunda? Pues se elabora recuperando fibras que sobraron del proceso de hilado, desecho que aspira la máquina y que luego son mezclados con fibras nuevas para abaratar costos. Ese hilo no tiene resistencia que requiere su máquina y usted no va a poder diferenciarlo simplemente tratando de romperlo con la mano. Por eso, es importante tener proveedores fiables que reporten el tipo de fibra y las especificaciones técnicas de sus productos. Nunca olviden que lo barato puede salir caro. Ayudarle a mejorar su conocimiento del hilo, a dominar sus parámetros, a escoger el hilo adecuado es el objetivo de esta serie de videotutoriales diseñada para apoyar al empresario de la confección. Esto es todo por hoy. Hemos visto las fibras que constituyen el hilo y su resistencia a la tensión. Como hemos dicho, usted se convertirá en todo un experto. Se despide el profesor Jean-Simon del grupo Yarnabet. Recuerden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta pronto. Eso fue Yarna Tips.